Sí, sí. Como máis? Ese non. Temos os mesmos dereitos e as mesmas obrigacións que unha persona que non ten discapacidade, eso está claro. Pero bueno, hai que seguir luchando para adelante para que nosotros tengamos os mesmos derechos, está claro. Como máis? Y para tomar decisiones, sí, a la gente con discapacidad. Que nos non vean raros. Sí, además, es que parece que a palabra que había antes de la palabra normal es una palabra que no... Es que ya es muy fuerte. Sí, antes se usaba la palabra normal y a mí no me gusta, esa palabra es como... Y tiene que respetar a las mujeres. Sí, porque las mujeres hoy en día somos muy maltratadas y muy humilladas por el género masculino. Se puede tener una pareja estable, se puede tener una pareja de 2 días y después fuera. Claro. Es lo que te dicen mucho. Como eso de como los pañuelos de usar y tirar. Pero bueno, a veces... La Depende mayoría cómo vendas. Por lo menos yo sí tengo la situación esa. Pero hay- Yo de pareja estable no tengo ninguna. Si te viste no me acuerdo. Eso suele pasar, ¿eh? Sí, sí, yo soy de las que dicen ahora sí, pero después más tarde dicen no. Porque a mí no me gustan esos típicos chicos de papá y mamá que se creen los muy listos y... Y no se cree nada. No. No llega a nada. Yo tener una relación estable para mí es complicado. Para mí también. Porque eu sou máis ben un espírito libre. Máis libre. Non me gusta ataduras, non, me gusta a responsabilidade. Bueno, una persona que non tenga discapacidade, eu creo que non ten tantas limitacións, creo Claro. Porque unha persona que ten discapacidade pode encontrar a persona que teña discapacidade, pero se te enamoras dunha persona que non a ten, entonces é como que non encaixara a cousa, como se non... Una caja. Non encaja. No encaja mucho a la gente. No, porque te presentas a la familia y dije, mira, esta chica tiene discapacidad y a lo mejor los padres de él dirán, jo, Se rían de ti. se rieron de ti o no verán a la pareja y dijo, pues mira, voy a poder escoger otra chica que no tuviera... Pero si él dice, si la quiero y él me quiere, pues oye, no hay ningún... No hay fallo. No hay fallo, pero, jo, no es fácil. Es que es muy difícil la cosa. Sí. Es porque a la persona, por ejemplo, si comienzas a tener relación con la persona, porque a lo mejor los padres a lo mejor va a quedar como diciendo, va quedando así como, y después se empieza a reír de los demás y eso no es así. No. Hay que ir teniendo más confianza con la gente Y conocer a gente y, como ese. y hay que conocer. Sí, Sí, es verdad. hoy en día sí que existe. Un día sí, pero no. A que pues no. Antes sí, Antes eran escondidas. sí, se antes miraba no podían salir del escondidas. armario, no podían. Que no te mientas, ya es lo Que no primero. mienta y que diga la verdad. Y no soy contigo. Para conocer a un rapaz, tengo que conocerlo bien al fondo. Vos, si estás ti, ejemplo, tengo que conocer ti a él, después él a ti. Entonces es así. Poco a poco conocerlo. Y la persona que tenga, la persona que está ahí, tiene que charlar y tener poquito a poco la confianza, la verdad, ¿sabes? Es así, es una cosa. Si non hai confianza, pois non No se puede hacer non nada. esa relación non funciona, No sirve. Non sirve. Es hablar a solas Suele- con la persona, ¿sabes? Mm. Y vas teniendo la confianza con la persona. Si, por ejemplo, dice la persona, ¿quieres tener relaciones así? Es mejor. La persona hay que esperar. Si dice que Conocer no, mejor. si dice si que dice no, que no, es- nada. Hay que esperar. Espera un Y hay poco. y hay que esperar y respetar a la persona. Mucho correr. Pero hay sin gente que no- prisas, hay que tener paciencia. Hay gente que no espera. Y hay gente No. que además le cuesta mucho. Despacito.
despacio, poquito a poco. pero paso a paso. Claro. A ver, el derecho que no vengan maltratos a las mujeres de Sí, género. igual, pues, están pasando eso. Hay miedo. Y eso Y a coges la miedo, persona y coges le da miedo. mucho miedo. Coges miedo. Sí, es que mucho importa también más cuando denuncias a tu El pareja. carácter. Y El también el carácter. carácter. Sí, pero luces a la pareja y te viene detrás y te mata. ¿De dónde te das? O te ratan y te llevan a un sitio para matarte. Hoy en día suele pasar. Y hay gente, el género del gobierno de España, sale en la televisión, ponía con símbolos, cara alegre, cara triste y triste. Y hay gente que está pasando muy mal, muy triste. Sí, hay gente que si ahora hay un puedes denunciar porque hay un programa que para las mujeres maltratadas que si llamas a este teléfono te ayudan, pero Y te puede ayudar el género del gobierno de España. sí, sí. Yo creo que la derecho de maternidad, yo creo que nosotros como personas con discapacidad tenemos derecho a tener una familia. Claro. Que, a ver, necesitaríamos apoyos el día de mañana, pero tenemos los mismos derechos ¿Cómo es? a ser madres. Claro. A no quitarnos ese derecho de tú no vales para ser madre. Claro, es que es muy, A mí nunca es me muy apoyó difícil la cosa. Muy Y difícil para la tener cosa. niños necesitas un trabajo. Un trabajo muy estable, muy... Aparte de tener un trabajo estable, ganar bastante dinero para poder tener Para tener los hijos. los hijos y todo. No es fácil. Sí, sí. Sí, la familia la apoya en todo lo que necesita, sí. Pero depende de tu parte y de parte de él. Si Claro. no haces nada. Claro. Sí. Entre familia tuya y de él. Y si no haces nada. Si no se puede hacer nada. Si no se apoya. Yo me enteré ayer por la televisión en la Pineda Española. Salió en el canal La 1. Miré una persona, ¿cómo se llama esto? Andaba con silla de pie, silla de ruedas. andaba con edad, pero le costaba andar. Era una chica con discapacidad también, Yo tengo una compañera que está... sí. Y nada, ella, la pobre, se pasó muy mal. Y nada, tuvo hijos también igual. ¿Pero le salieron como a ella o no? Es como nosotros, ¿sabes? Si pero no salió él. No, no, salió ella, presentante de la tele. Una parte está bien, pero otro no. Bueno, tal vez. Otra está bien, otro ya no. Porque eres Pero como media mujer. Aprende con el das, con lo que estás haciendo. Claro. Eso duele, eso que te operen y te saquen lo que más duele. A mí me dolió muchísimo. Y a mí también. Yo tuve una experiencia con alguien que no quiero decir y al final me quedé. Ahora ya me da miedo tener pareja porque no puedo tener una familia con ella. No puedo. Y volver a la operación atrás es complicado. Por un lado está ben porque vale, aparte deso non tes máis complicación, non tes máis fillos, non doi, pero por outra parte está mal porque se tes unha parella e queres dar unha familia e ele está deseando ser papá, non pode ser, xa destrozas a idea, porque claro, ti queres ser nai, ti non podes darlle fillos, pero se te casas, ele quere ser papá. Pero non lle podes dar, é como se non tuveras ese naquiño, ese pedacito que hai que vos una unha parella. Entonces, se non lle podes dar un fillo a esa persona, non eres nadie. Yo... Non eres absolutamente nadie. E por mí que é a muller. As mulleres. As mulleres somos as que decidimos se queremos ser mamás ou non. E se estamos preparadas para ser. Sí. Ter máis ofertas de traballo e ter unha vida máis independente posible.
Pero con xente que te apoia. Senón non, Exactamente. non faz nada. Houve xente que nos apoia, pero xente que personas que nos apoian, pero ter unha liberdade que nos deixe un poquichiño de sobre o protegernos, que non somos nenos de 4 anos. Vai chegando un momento que temos que ser un pouco máis libres, que deixen de cortarnos un poquinho as alas, aunque sea un poquichiño, non moito. E tamén hai que comportarnos, hai que ser adultos tamén. Sí, E ya non somos unhas niñas. Ya somos adultos todos, sí. E ya temos un edad. tamén. Temos en edad de madurar un pouco, No. en edad de sentar la cabeza e saber lo que queremos.